Hola. ¿Alguna vez se han topado con una de esas listas de datos que a simple vista parece un jeroglífico? El verdadero reto y lo divertido es hacer que esos números fríos nos cuenten algo. Y bueno, hoy vamos a ver exactamente cómo lograrlo. A ver, miremos esto. Es solo una secuencia de números. Así en crudo, la verdad es que no nos dice mucho, ¿cierto? Es puro ruido. No se ven patrones, ni tendencias, nada. Es información, sí, pero sin forma. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo pasamos de este caos a algo claro y con sentido? ¿Cómo le damos vida a estos datos? Pues justamente de eso se trata este encuentro, de conocer las herramientas que nos dejan ver la historia que se esconde detrás de los números. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezamos con los histogramas, que son como los cimientos. Luego conectamos los puntos con los polígonos. Después nos metemos con las ojivas para ver la historia acumulada y, para cerrar, vemos cómo elegir la mejor herramienta para cada situación. Vamos a armar ese kit de herramientas. Muy bien, arranquemos con la primera herramienta, una fundamental, el histograma. Pensemos que es como organizar los datos en cajas o bloques para ver de un solo vistazo dónde se amontona todo. En palabras sencillas, un histograma es una gráfica de barras que están pegaditas unas con otras. Su principal misión, mostrarnos cómo se distribuyen los datos. O sea, nos dice qué tan a menudo aparecen ciertos valores, y así nos revela la forma y la densidad de todo el conjunto. ¿Y cómo se arma uno? Es más fácil de lo que parece. En el eje de abajo, el horizontal, usamos las fronteras de clase para definir los límites de cada grupito de datos. En el eje vertical ponemos la frecuencia, o sea, el conteo de cuántos datos cayeron en ese grupo. Y al final dibujamos las barras. Regla de oro: a mayor altura, mayor concentración de datos. ¡Listo! Y voilà, miren el resultado. Esto lo deja todo clarísimo. Con solo echar un vistazo a este histograma sobre horas de estudio, es evidente que la mayoría de los estudiantes, 14 de ellos para ser exactos, estudian entre 23 y 33 horas por semana. La historia empieza a contarse sola. Ahora, un detalle clave. No importa si en el eje vertical usamos números absolutos, porcentajes o fracciones. La forma del gráfico, que es la esencia de la historia, se queda igualita. Lo único que cambia es la escala, pero la narrativa visual, la historia que nos cuenta, es la misma. A veces, la forma que nos queda se parece mucho a una campana. Esto es bastante especial. En estadística, a esto lo conocemos como una distribución normal. Es simétrica, con casi todos los datos agrupados en el centro y cada vez menos hacia los extremos. Es una de las formas más importantes que podemos encontrar. Ya vimos cómo los bloques de un histograma nos muestran la concentración de datos. Pero, ¿y si quisiéramos ver esa misma forma de una manera más fluida? Para eso tenemos nuestra siguiente herramienta, el polígono de frecuencias. Conecta los puntos y nos da una línea continua que cuenta la historia. A diferencia del histograma, que usa barras, el polígono de frecuencias usa líneas para unir puntos, y estos puntos se ponen justo sobre la marca de clase, que no es más que el punto medio de cada intervalo. Es una herramienta buenísima para ver el flujo, las subidas y bajadas de la distribución. Armarlo es muy parecido al histograma, pero con un pequeño truco. Abajo, en el eje horizontal, en vez de usar los bordes de los grupos, usamos el punto del medio, la marca de clase. Luego, para cada marca, subimos hasta la altura de su frecuencia, ponemos un puntito y al final simplemente los unimos todos con líneas. Y aquí vemos cómo queda con un ejemplo de salarios. La línea dibuja perfectamente el sube y baja de las frecuencias. El pico es imposible de ignorar. Nos dice a gritos que el rango de sueldo más común está entre 3.000 y 3.999, donde hay 16 empleados. Es una forma súper clara de ver el centro de gravedad de los datos. Ok, ya vimos la distribución en bloques y en líneas. Pero, ¿qué pasa si queremos contar una historia de acumulación? De cómo se van sumando las cosas. Para eso cambiamos la perspectiva y sacamos nuestra tercera herramienta, la ojiva. Pensemos en esta pregunta. ¿Cuántos estudiantes estudiaron menos de 44.5 horas? Un histograma o un polígono no nos dan la respuesta así de fácil. Habría que ponerse a sumar a mano. Para eso necesitamos una herramienta que esté diseñada para responder justo a esa pregunta. Y esa herramienta es la ojiva. Es otra gráfica de líneas, pero su secreto es que no muestra las frecuencias de cada grupo, sino las frecuencias acumuladas. Es como ver una carrera donde la línea siempre avanza, mostrándonos cuántos corredores han cruzado la meta hasta ese punto.
Para hacerla, primero hay que añadir una columna a nuestra tabla, la frecuencia acumulada. Es una simple suma progresiva. Empezamos con la primera frecuencia, que es 8. Luego, a ese 8 le sumamos la siguiente, 14, y nos da 22. A esos 22 le sumamos la que sigue, 8, y nos da 30. Y así seguimos, sumando una tras otra hasta llegar al total. Y así se ve la ojiva en acción. Es una línea que siempre sube, o en el peor de los casos se queda plana, pero nunca baja. Y lo mejor es que nos responde la pregunta de antes. Buscamos 44.5 horas abajo, subimos a la línea y vemos que el valor acumulado es 30. 30 estudiantes estudian menos de 44.5 horas. Y fíjense bien, el último punto siempre es igual al total de datos. En este caso, 40 estudiantes. Hemos explorado 3 herramientas muy potentes. Ahora, para ir cerrando, vamos a juntarlo todo para tener claro cómo decidir cuál usar para contar la mejor historia posible con nuestros datos. Esta tabla lo resume de maravilla. Si se quiere ver la densidad y cómo se esparcen los datos en bloques, se usa un histograma. Si se prefiere ver la forma con una línea más suave, el polígono es la elección. Y si la pregunta es sobre acumulados del tipo ¿cuántos hay por debajo de?, la ojiva es la respuesta. Cada una tiene su propio superpoder. Y esto nos lleva a la idea final. Dominar estas gráficas no es solo un ejercicio técnico de estadística. En el fondo, es aprender a ser contadores de historias, pero usando el lenguaje de los datos. Cada gráfica nos da una perspectiva única para encontrar y contar esa historia. Así que, la próxima vez que se encuentren con una lista de números que no parece decir nada, recuerden este kit de herramientas.